muchachos? Espero que se encuentren bastante bien. Ya esta es la novena, décima semana, más o menos. Y vamos a mirar qué pasa del realismo al simbolismo. Comenzamos con el realismo. Esta primera parte va a ser muy corta. Lo que hace es mostrar la manera social en la que se vivía en ese momento, las gentes y por qué se está pensando de la manera en la que, pues, a la que se llega, en la que se piensa. Hay algo que es muy curioso acá y es que nos nombran que hubo varias guerras, bueno, varias revoluciones, movimientos que siempre procuraron pues llevar a los obreros o a la clase obrera a unas mejores condiciones, siempre pelearon contra la burguesía porque la burguesía se llenaba y se llenaba de dinero, pero hay algo que están pasando quizá por alto cuando llegan hasta acá y no han parado y es el hecho de que la medicina ha tenido un auge importantísimo, la medicina y la higiene. Antiguamente llegar a los 50 años era un lujo, o sea, era casi un milagro prácticamente pues por las condiciones en las que se vivía. Muchas enfermedades proliferaban y no había una forma de detenerlas, pues es con la ciencia, con la medicina, que pues con la investigación, ¿no? Que se logra menguar un poco que todo ese avance de las enfermedades y se le puede dar un poco más de vida al ser humano. Por eso es que se amplía el límite de vida clásico y nosotros podemos pues pasar de los 50 y tantos, pero prácticamente era un milagro que un chico llegara hasta los 20 años, porque podía morir de cualquier cosa, de pues, causa natural diríamos, pero de cualquier enfermedad de hecho, antes de los 20 y sobre todo pues pasar a los 30 por ejemplo, o sea, llegar a los 30 y no tener una enfermedad es una joda que definitivamente no pasaba, todos habrían pasado por ahí por lo menos alguna vez, enfermedades que abundaban y que bueno, con los avances médicos la gente pudo comenzar a superar. Importantísimo, ¿por qué? Porque es que resulta que si yo tengo una vida más próspera, pues resulta que ya puedo irme del campo y buscar una vida en la ciudad. La gente comienza a llegar a las ciudades y se crean ciudades gigantescas que están llenas de gente y, curioso, llenas de pobres. Porque es histórico esto que la clase inferior de los pobres, el pueblo, es el que más crecimiento ha tenido durante toda la historia, porque no hay medios de prevención, porque no se cuidan para tener tantos hijos y resulta pues que los niños nacen y nacen y nacen y nacen y siguen naciendo en la pobreza. ¿Y cómo no se va a multiplicar la pobreza si es que no hay una forma de detenerlo, ¿no? Entonces, claro, ustedes dicen, bueno, pero es que los ricos también proliferan. Pues sí, claro, pero tienen cómo mantenerse. Y resulta que ellos tienen cómo mantenerse como burgueses. Los demás pues pasan a ser parte de la clase obrera. Así que son muchos, pero muchos, los que se dedican pues al trabajo y hacer que el bolsillo de los grandes burgueses pues siga creciendo y creciendo. Obviamente eso entra en una disonancia con respecto a lo que uno piensa. Uno dice, pero ¿por qué tendría que estar creciendo el bolsillo de tan pocas personas? ¿Y por qué el bolsillo de las otras, que son muchísimas, los obreros, el pueblo en sí, no crecía? Pues claro, no había unas medidas, no había una forma que legalizara todo este cuento y por eso se crearon las grandes sí, revoluciones, ¿no? Vamos a continuar. Dos de las grandes influencias en el pensamiento social del siglo XIX fueron Friedrich Engels, que está por acá, y por supuesto Karl Marx, o Carlos Marx, como también se lo conoce, haciendo la traducción al español. Y es que estos tipos lo que hacen es criticar justamente las posturas burguesas. Aquí está, por acá mencionan a la burguesía, los que más dinero tienen, hacen su manifiesto comunista, es decir, este tratado en el que la gente comparte sus bienes para que toda la sociedad pueda crecer y no solamente crezca una parte de ella. El comunismo lo que propone es que todos tengan todas las cosas por igual y el Estado debe velar porque todos tengan lo que se merecen, lo que buenamente se merecen. Eso es un pensamiento pues que pasa hasta nuestros días. Hay algunos estados que tienen el comunismo pues por bandera, por ejemplo China.
es un país medianamente comunista. Yo sé si se llaman comunistas en sí, pero bueno, tienen un capitalismo pues boyante, así que también están dentro se ubican dentro del capitalismo, no el más puro, pero sí cierto comunismo untado un poco de capitalismo. Pero estamos hablando del siglo XIX y estamos también diciendo que estos chicos fueron importantes para que se crearan las ideas de pues sociedad privada, la crítica al burgués y sobre todo pues la forma en la que se le veía o la que el Estado viera al trabajador y al pueblo en sí, tendría que ser mucho más humanizada que mecanizada, ¿no? Entonces, importante que lo tengan acá como un referente a Friedrich Engels y a Karl Marx, para que pues se puedan enterar de que estamos en pleno auge del comunismo. Pero luego viene una cuestión que es pues también importante en cuestiones sociales y es la revolución mecánica. Que haya una máquina a vapor, que haya cómo sacar petróleo o pues combustible, bueno, como tratar el combustible, tratar el petróleo para volverlo combustible, hace que todos podamos viajar, bueno, que Europa entera pueda conocer otros límites. O sea, viajar por toda Europa ya no es algo imposible, ya es parte de un sueño logrado. La gente podría transportarse mucho más lejos sin necesidad de pagar tantísimo dinero. Es como lo que nosotros hacemos hoy hasta Bucaramanga, por ejemplo. Si yo tuviera que ir a pie, seguramente alistaría pues toda mi mochila y duraría 3 días, uno yéndome hasta Bucaramanga, otro que quedándome haciendo las cosas y otro devolviéndome. Pero resulta que tenemos los medios de transporte, motocicletas, hay carros, Metrolínea y dentro de otras cosas que hacen que nosotros podamos ir de un lado a otro. Pues antes no podíamos hacer eso, no podríamos ir de un lado a conocer siquiera aquí a 30 kilómetros lo que había. ¿Por qué? Porque tocaba pues a pie o a mula, en burro, y resultaba pues algo insatisfactorio, podríamos llamarlo, el poder conocer otros límites sin tener que sacrificar pues mucho. Era increíble el hecho de que tuviéramos que viajar de un lado a otro, y bueno, y volvernos el mismo día, por ejemplo. Eso no pasaba. Ahora sí, pues con la revolución mecánica que nos trae los grandes trenes, las máquinas a vapor que nos llevan no solamente de un país a otro, sino también de un continente a otro. Y estamos hablando que los barcos también hacen eso, y conocer los límites, no solamente del continente, sino llegar hasta los otros continentes es algo que, bueno, se vuelve parte del sueño cumplido, como les decía ahora. Otro de los cambios que trajo el siglo XIX fue el hecho de que se dieran 3 doctrinas filosóficas que hoy todavía son importantes dentro de nuestra sociedad. La primera de ellas está basada, dice, en el método científico, y es el positivismo, que lo que hace es tratar de darle un sentido científico a todo lo que investigativo y demás, a todo lo que se está analizando, investigando, consultando, generando, proponiendo y demás. Pero resulta que hay otra que es la que busca la utilidad del conocimiento, y eso se llama el pragmatismo, es decir, el para qué. O sea, si yo hago esto, entonces ¿para qué? ¿Para qué funciona? ¿Para qué me sirve? ¿Qué utilidad le saco a esto en términos del conocimiento? Ojo. Pero hay una tercera también, que es el utilitarismo, y es justamente pues que haya de por medio en todo lo que yo hago un lucro. Eso quiere decir que todo lo que yo vaya a proponer está visto en términos de números, o bueno, que sea útil para la vida, pero no en términos de conocimiento, sino en términos de crecer monetariamente y demás. Eso en términos, más que todo en términos de poder. Ya no del conocimiento mismo. Luego, ese positivismo del que nos estaba hablando acá, el método científico, va a pasar hasta la visión naturalista, en la que el ser humano es analizado desde el método científico y también desde la experiencia. Esto de la experiencia parte también de las propuestas filosóficas como el empirismo,
y trata justamente de dar sentido a lo que el ser humano ha vivido y cómo lo ha solucionado con el pasar de los años. Ahí está la medicina, por ejemplo, naturalista, que eso no, hasta ahora es que le están metiendo garra ya la vaina científica dentro de lo naturalista, pero pues prácticamente eso es, aparte de todo el empirismo, bueno, de la experiencia más bien, de nuestros antepasados. Entonces, que los indígenas allá dijeron que el tabaco servía para curar no sé qué vainas y demás. Hoy sabemos que el tabaco no, pues porque está el método científico, que es toda la investigación que se ha hecho y demás a partir de lo que genera el tabaco, pues nos dice que definitivamente no, que el tabaco es nocivo y que servirá para una que otra cosa, pero no lo cura todo, como algunos chamanes, pues, indígenas antiguos, lo hacían o lo tenían o lo concebían más bien. Esto pues parte, digamos, de todo el pensamiento de los franceses acá, de Henry Saint-Simon y Auguste Comte, y también pues del británico Stuart Mill, no, que no se escribe Millie sino Mill con doble L. Todo el pensamiento que tiene que ver con el hombre, todo el análisis que al hombre se le va a hacer, tiende, digamos, a evolucionar con el tiempo. En esta época nosotros vemos cómo el hombre es analizado de varias maneras. Dice acá, por ejemplo, que de esa visión naturalista, que es la que estamos viendo, que parte, digamos, que evoluciona con el método científico, se propusieron tres nuevas formas de ver al ser humano. Y la primera dice que es la frenología, que estaba enfocada en ver la personalidad de las conductas humanas y cómo se podían predecir cómo se podía predecir que un hombre fuera bueno, que fuera malo, que hiciera esto y que hiciera esto otro, a partir de la forma del cráneo. Y luego que la fisiognomía dice, planteaba que el carácter podía determinarse desde la apariencia externa también, es decir, que el carácter de una persona podría darse a partir de si tenía una forma de ser pues fuerte, enérgica, o si no lo tenía y era único y existencial. Luego dice que entra el pragmatismo en Estados Unidos, que el utilitarismo también. Son cosas que yo se las voy a dejar acá para que puedan profundizar un poco ustedes mismos. Hablamos del pragmatismo del saber útil, ¿no? El conocimiento, dice, adquiere sentido solo cuando tiene una función y una utilidad. Entonces pueden leer allá tipos como George Bataille hablando del arte y de la inutilidad del arte, por ejemplo. En la que propone que el arte es inútil. Entonces ustedes dicen, bueno, pues acá hablamos de pragmatismo puro y de utilitarismo también, o cosas como esas que los que quieran pues profundizar, les voy a dejar aquí un apartado en donde pueden consultar algo más acerca de toda esta visión más artística, obviamente, del utilitarismo, o bueno, más bien utilitarista del arte. Luego nos propone hablar más bien de los escritores y su contexto, y vamos a ver cómo es que se da todo este cuento. Es de esperarse que un escritor que esté sumergido en una época de cambios como la que se dio en el siglo XIX, pues tenga que contar o tenga la labor más bien de contarnos cómo es su sociedad y cómo es el pensamiento del hombre de la época. Hay uno en especial, Honoré de Balzac, que se dedicó toda su vida a escribir lo que pasaba en el epicentro pues de este siglo XIX allá en Francia, y se propuso escribir una obra gigantesca que se llamó La Comedia Humana. Es una obra que no pudo terminar, con 100 y pico de novelas escritas, y bueno, que hacen parte, digamos, de lo que él recoge de la vida en Francia, de la vida en esa época en Francia. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que todos los escritores hablan de su contexto histórico. Yo no estoy diciéndoles pues acá que uno no pueda decir mentiras y que uno no pueda hacer pues una novela de ciencia ficción y pues
comenzar a predecir qué será lo que pase en el futuro y demás. Pero resulta que todos estos escritores del realismo lo que hacen es un retrato social, un retrato de lo que están viviendo y tratar de tomar como una fotografía de lo que está pasando diariamente, constantemente, fiel a la realidad. Ojo, fiel a la realidad, por eso se llama realismo. Así que tenemos acá uno de los primeros, pues Balzac, se escribió novelas como Piel de Zapa también, que de hecho hizo parte de las telenovelas colombianas de hace muchos años, que se la trajo y se la... Antes se hacían telenovelas de las novelas anteriores, ¿no? De las novelas clásicas. Es importante que sepan que de ahí viene el término telenovela, de ahí las novelas, telenovelas mexicanas que hoy vemos, que sabemos que por ahí están, La Rosa de Guadalupe y toda esa vaina, hacen parte de unas dinámicas evolutivas, bueno, que vienen a evolucionar de todo este cuento que nosotros veíamos anteriormente, y es que no había una forma, pues, en este siglo de llegar a todos con cultura, y lo que hacía la radio y demás, esto es un paréntesis grande, ¿no? La radio y la televisión era traerles los clásicos a las personas, los clásicos. De hecho, se hacían hasta radionovelas de los grandes clásicos de la literatura. Una de ellas fue, pues, les contaba, Piel de Zapa, de Balzac, pero nunca, pues, La Comedia Humana, que fue gigantesca, ¿no? Esto es una sola novela. La Comedia Humana es un volumen de muchas novelas, están ahí compiladas. Inconcluso, sí, bueno, pero para que sepan que esto es parte de lo que se hacía en la época. Se escribía lo que se veía. Luego entramos en el siglo XX. Ustedes dirán, bueno, ¿a qué horas comenzamos a hablar del realismo? Ya no falta mucho, ya estamos prácticamente llegando hasta allá, pero estamos terminando por siglos, para que sepan de qué se puede tratar todo este cuento, ¿no? Listo, ya estamos entrando entonces en el siglo XX y tenemos que hay grandes cambios, sobre todo en el pensamiento del ser humano. Y es que el siglo XX se trae no solo una, sino dos guerras mundiales. El hombre está devastado. De hecho, después de la Primera Guerra Mundial, que se cree uno que, pues, se superó todo, el hecho de que llegue una segunda, la Gran Guerra, y que acabe, pues, que sea mucho peor que la primera, lo único que le queda al ser humano es un sentimiento de que no vale nada, de que es un número más, es una cifra más, y de que nada en el mundo tiene sentido. Resulta que las dinámicas del sinsentido parten del siglo XX justamente, y es lo que queda, pues, de estos dos grandes movimientos armamentistas, ¿no? Es terrible. Para que lo sepan ustedes, pues, tienen un montón de documentales, o sea, pues, yo no voy a hablarles acá de estas cuestiones, simplemente las voy a mencionar y les voy a decir, pues, qué es lo que siente el ser humano en ese momento. Eso para que tengan en cuenta, porque es lo que se va a escribir. Pero bueno, ahí hay un montón de información. No solamente estamos hablando de Alemania, de la Alemania de Hitler, estamos hablando también del falangismo y el fascismo allá, por ejemplo, en España, y de lo que pasó en Europa en pleno siglo XX, de cómo es que la bolsa también en los Estados Unidos cayó y afectó los mercados mundiales. Cosas como esas hacen parte de todo este sentimiento de imposibilidad en el que está sometido, sumergido más bien, el ser humano del siglo XX, ¿no? Se da justamente un postromanticismo, un simbolismo también, y el realismo más cruento, o bueno, más crudo, más bien, dentro de toda esta dinámica del siglo XX. Si ustedes pueden acá ampliarlo un poquitín, hay un par de... Este error sí me lo quedo yo. Son de tipeo, son mucha información. Espero que sepan excusar, ya van dos. Y bueno, continuemos entonces, ahora sí comencemos a hablar de realismo. El realismo entonces es uno de los grandes movimientos que se dan entre el siglo XIX y el siglo XX. Y lo que nos propone es llevarle al lector de la manera más cruda, de la manera más real, pues, cómo es que está viviendo el ser humano. Y ahí se desarrollan varias historias. Resulta que esto lo toman, pues, porque hay varios avances que nos hacen ver que el hombre está viéndose a medias. El realismo lo que hace es
agarrar al hombre y mostrarlo tal cual como es, con todas sus desdichas, con toda su pobreza, con toda su riqueza también, y mostrar de manera fiel cómo es el ser humano en su sociedad, en su trato con los demás, en la armonía en la sociedad, pues. Resulta que gracias a las nuevas carreras que se vienen dando como el periodismo es una carrera nueva, bueno, digo yo, del siglo XIX, eso no es que haya existido toda la vida. La fotografía también influye mucho en eso y las nuevas tecnologías como los barcos y los trenes a vapor que hacen que la locomotora, ¿no? Que hacen que podamos conocer no solamente mi contexto, sino el contexto de los demás, que podamos ver y no solo soñar con los países lejanos y exóticos, bueno, y comenzar a compararlos con lo que nosotros tenemos. Es que cuando nosotros comparamos lo que tenemos con lo que los demás tienen, pues entramos en una disociación, en una vaina en la que no nos encontramos, y bueno, pues comenzamos a mostrarle al público todo lo que conlleva la pobreza, no solamente la pobreza física, sino la pobreza mental del ser humano del siglo XIX y del siglo XX. Ahora, una forma, dice acá, la forma narrativa que más prolifera o la que mejor se da dentro de este realismo no es la poesía, no es el teatro, no es la epopeya, en realidad es, o la que más se da en esta época es la narrativa, es decir, los cuentos y la novela son lo que más se exhibe, lo que más se propone, lo que más se ve en estas condiciones, ¿no? En las del realismo. Luego nos proponen un par de características importantísimas que les van a servir para que ustedes desarrollen un tallercito que está por ahí puesto. Y es que, bueno, la primera de ellas dice que es la verosimilitud. ¿Qué significa la verosimilitud? Pues que los escritores han tratado, en este caso, de escribir de manera que sea creíble. Todo lo que está puesto en el papel debe creerse a los ojos del espectador, en este caso del receptor o del lector, pues. Luego, la siguiente característica es una denuncia social. Dice, se evidencia la injusticia social, la imposibilidad de escapar de la pobreza y la miseria, las condiciones infrahumanas de la clase proletaria. Es decir, se muestra la pobreza. Denuncia social, pues demuestra qué tan duro le han dado al pobre. Porque pues prácticamente eso es lo único que se puede denunciar. ¿Cómo vamos a denunciar pues la vida de un burgués? No, pues la vida de un burgués no se puede denunciar porque pues él ya lo tiene todo. Lo que se puede denunciar en este caso es a los parias, los que no tienen nada, son justamente los temas que se evidencian dentro del realismo. Luego dice que el espacio urbano es importantísimo también para que la gente conozca cuáles son las condiciones en las que toda esta gente vive. Toda la gente está desarrollándose en unas condiciones, en unos espacios, pues, sí, claro, en la urbe, ¿no? Ya no hablamos del campo, hablamos de cómo es que las pequeñas ciudades van haciendo mella en las condiciones del ser humano. Luego habla de una objetividad descriptiva, es decir, los autores acuden al detalle y la precisión de las descripciones para mostrar lo que ocurre en la sociedad. Pues sí, el autor se dedica, gracias a que es narrativo esto y no expresa los sentimientos, sino más bien cuenta lo que pasa afuera, lo que está viendo el escritor, el autor en este caso, entonces puede apelar a ser objetivo, es decir, mostrar todo tal cual como lo ve. Luego habla de la conducta humana, que es otra característica, y dice el carácter de las personas está determinado desde su nacimiento. Por ello, los autores describen minuciosamente el origen de los personajes, su familia, su pasado, sus rasgos, y es que para que una persona sea buena o para que una persona sea mala, categoricémoslo solamente en esas dos propuestas. Pues nosotros partimos de lo que vivió, de lo que fue, de lo que le hizo daño, de lo que le hizo bien, y para eso recurrimos a todo su pasado, y también dentro del pasado pues tenemos que recurrir a su pasado familiar. Por eso se habla de cómo es que la conducta humana está enteramente permeada por sus pasados, por sus antepasados. Nosotros somos la suma de nuestras circunstancias, ¿no? Así que, bueno, eso es Ortega y Gasset. Así que tenemos allá
que nosotros nos hemos moldeado a partir de lo que hemos vivido, y esas conductas son mostradas dentro de la novela. Luego vienen los prototipos sociales, y cómo no hablar de eso si es que hacemos parte de estamos como espectadores dentro de una sociedad que mucho no tiene para ofrecernos, y lo que más abunda pues son los pobres, pero también dentro de los pobres entonces los alcohólicos, las prostitutas, los burgueses que no tienen mucha inteligencia, que son mediocres en realidad, que no tienen más que dinero, que son los burros con plata que llamaríamos hoy, los marginados, digo yo, los parias, y todos esos hacen parte de los antihéroes modernos. Es decir, si nosotros nos ponemos a mirar que las antiguas historias que nos contaban allá en la Grecia clásica y en la Roma clásica y en el medioevo, es más, todos los autores, bueno, los escritores se fijaban era más bien en los héroes para retratarlos. En este caso ya no estamos retratando a los héroes, sino a los antihéroes, que son prototipos sociales que abundan por todos lados y son los más comunes, pues. No son ningunos héroes, pero hacen parte de la sociedad, y eso es lo que está tratando de retratar el realismo, ¿no? Finalmente tenemos los cuadros de costumbres, y dice los relatos retratan problemas sociales y la pérdida de los valores morales. Sí, los cuadros de costumbres es algo que se da dentro de la pintura también. Entonces vemos cómo es que una sociedad está viviendo, y hay un pintor que se para allá en la mitad de la plaza y comienza pues a pintar todo lo que está pasando. Pues si nosotros miramos esto desde la pintura, vemos que sí, el realismo en realidad es un gran cuadro de costumbres, porque nos muestra qué es lo que está pasando dentro de la sociedad, cual si nos paráramos a ver y tomar fotografías de toda la sociedad. Eso es un cuadro de costumbres, ver cómo es que se desarrollan los alcohólicos dentro de una dinámica del amanecer después de una noche de juerga, o los pobres pidiendo limosna a las salidas de la iglesia, o las prostitutas en los bajos fondos, en las calles abandonadas, oscuras de la sociedad. Todo eso hace parte de los cuadros de costumbres y son retratados. Para eso es que sirve la literatura, para resaltar dentro del realismo, obviamente, resaltar lo que se está viviendo, o lo que vive el ser humano más bien, del siglo XIX y el siglo XX. Luego tenemos un poco del realismo francés, y es que llegados a esta instancia tendríamos que comenzar a hablar de lo que fue, de quienes fueron más importantes en cada época y en cada nación. En este caso tenemos a dos grandes. No solamente fue Honoré de Balzac, sino que también fue Stendhal, que se lee así Stendhal, y hacen, digamos, de la literatura francesa del siglo XIX algo remembrable. Digo yo remembrable porque hoy todavía podemos hablar de ellos, y son grandes autores que se escriben obras memorables como Rojo y Negro, en el caso de Stendhal. Y bueno, ya hablamos un poco de Balzac un poco más arriba, que nos trajo más bien la comedia humana inconclusa, pues porque no la pudo terminar, murió antes de acabar con todo eso, pero se creó infinidad de personajes y se dedicaba enteramente a eso. Murió en la extrema pobreza, pero quizá él es un retrato viviente de todo ese... un retrato viviente de todo ese realismo de la época. Stendhal sí tuvo un poco más de reconocimiento. De hecho, no fue solamente Rojo y Negro que le trajo reconocimiento, sino también La Cartuja de Parma. Y estas dos obras marcaron la literatura realista del siglo XIX dentro de las fronteras francesas, ¿no? Quisiera que se pegara una leidita, pues un poco más de este material, que revisaran y que lo pudiéramos hablar en estos días, pues cuando corresponda. No se queden solamente con lo que yo les digo. Yo lo que estoy mostrando es más bien cómo leer este material. Quizá profundizo en una que otra cosa, pero lo que está dentro del material es indispensable que ustedes mismos lo vayan leyendo. Vamos a pasar al segundo de los temas, que es el naturalismo, ¿ya? Y vamos a ir, obviamente, pues profundizando de a poco a medida que ustedes vayan leyéndolo. Esto hace parte de la semana 10. Yo junté las 2 semanas, ustedes lo saben. Junté las 2 semanas para que no nos quede tan duro hacer 2 videos y estar viendo y demás, ¿no? Pues con uno solo salen los 2, ¿listo? Ahora bien, revisamos un poco el naturalismo, y no lo podemos desprender totalmente del realismo porque comparten ciertas características que ya las vamos a ver en un momentico.
pero es que además lo que propone es ver al hombre. Y es importantísimo este pequeño fragmento. Dice el naturalismo, dice la realidad que el escritor intenta mostrar ya no es la forma como el ser humano convive con otros y cómo desempeña su papel en el mundo, sino de qué manera su conducta se relaciona con la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del hombre mismo? Y es que para ver la naturaleza del hombre hay que entrar a ser no solamente un buen observador, sino ser prácticamente un detective. Y eso es lo que se propone hacer el escritor en el naturalismo. Ver cómo es la naturaleza de cada uno de los hombres y crear la propia naturaleza de algunos personajes de manera verosímil, ¿no? De manera que sea creíble. Acá hay unas características, las características del naturalismo. Dice los bajos mundos. Yo en esto hice énfasis un poco con el realismo. Ustedes ya saben un poco de esto, así que no profundizo mucho. La estética de lo feo, la estética de lo grotesco es importantísimo, porque en estos momentos el naturalismo ya trata al ser humano desde toda su condición de fealdad. Y es que no todos son bonitos, pues, pero hay que mirar también que hay belleza en lo feo, y resulta que el naturalismo destaca mucho este aspecto. Es decir, comenzar a hablar acá, por ejemplo, de lo escatológico, pues habrá gente también a la que estas estéticas les parecen agradables. Hay muchas personas a las que no, pero bueno, pues lo desagradable, la fealdad, las malas acciones, los ambientes sórdidos y degradados, todo eso hace parte de la estética de lo grotesco, de lo feo en este caso, y bueno, es parte del naturalismo como una de sus características. Luego dice la intención crítica. Darwin trae el concepto de selección natural y los naturalistas denuncian una selección social relacionada con el capitalismo salvaje. Sí, lo que propone más bien es que el ser humano ha llegado hasta donde está, pero está en una mala posición porque le ha caído encima el capitalismo y no ha podido sobrevivir. Eso hace parte de sí, la selección natural, de sobrevive el más fuerte. Y lo que tiende a hacer el naturalismo en realidad es criticar toda esa postura, ¿no? Determinismo social, dice acá, dice el azar no existe, el hombre es el resultado de su genética, su carácter está determinado por la fisionomía y la frenología. Sí, hace parte de esas estéticas. Bueno, ya nosotros no trabajamos eso, hoy no podemos decir que estuviera destinado a ser lavandero por tener las manos grandes y cosas como esas, pero hacía parte ese determinismo natural dentro de lo social, ¿no? El ateísmo, dice, la religión no encaja con el determinismo, el utilitarismo y el positivismo. La naturaleza del individuo está determinada desde su nacimiento y no tiene posibilidad de redimirse. Aquí estamos frente a una dura propuesta de que Dios no existe y de que todo está puesto en el mundo, de manera que pues el hombre es simplemente el resultado de los actos de sus antepasados. No hay forma de cambiarlo, no hay nada que lo pueda redimir, ni siquiera la muerte, porque lo único que existe es esto. Luego dice el escritor investigador. El autor investiga con técnicas de información a través del método científico y construye tesis sobre las problemáticas sociales. Pues eso ya lo habíamos tratado acá hace un momentico. Sí, es más investigador que solamente un observador, ¿no? Busca todas las imágenes que están afuera en la sociedad, pero las investiga a profundidad para hacer que todo esto tenga un orden realista y además determinista en cuanto a su posición con la naturaleza, bueno, la naturaleza del hombre. Luego vemos el naturalismo en Francia y tenemos a dos grandes autores del naturalismo. Definitivamente están Émile Zola y Gustave Flaubert. Cualquiera de los dos que ustedes se decidan por comenzar a leer, los va a llevar por los brazos naturalistas y realistas también un poco, porque es que estamos hablando de que uno no puede, no hay una novela enteramente realista y no hay una novela enteramente naturalista. Estamos hablando de corrientes del pensamiento dentro de la literatura, o corrientes estéticas más bien dentro de la literatura, y se dieron pues con Émile Zola y con Flaubert, dentro de otros tantos. Pero Madame Bovary, si tienen la oportunidad de leer la novela, de mirar de qué va todo este cuento del bovarismo que
que hace, que hace, digamos, hincapié dentro de la literatura universal. Es tan conocido Madame Bovary como Don Quijote de la Mancha. De hecho, el bovarismo parte de Madame Bovary, así como el quijotismo también parte de Don Quijote de la Mancha, y es prácticamente una cuestión que los une mucho, ¿no? Nombro estas dos novelas porque parten de lo mismo. El quijotismo es el dejarse cegar o enloquecer un poco más bien por tanta novela de caballería. En el caso de Madame Bovary es dejarse cegar por tanta novela romántica, tanta novela de folletín, que lo que hacía era mostrar amores idílicos y la aterrizaba justamente la realidad en la que ella estaba casada con un chico, pues que era Charles Bovary, que no era nada de lo que pintaban las novelas que ella leía. Así que bueno, ahí tienen un poco de este cuento de lo que se trata Madame Bovary. Émile Zola pues sí propone una visión diferente, cruda, cruenta, de todo lo que pasaba alrededor de los Rougon. Es que resulta que esto es toda una familia, Le Rougon Macquart, que así se le llama, y hace un montón de novelas acerca de esta gran familia, dentro de las que detalla pues tragedias con toda la sociedad, sus problemas alcohólicos, de alcoholismo, la degeneración de la sociedad burguesa. Y bueno, pues si tienen el espacio para que se adentren un poco en este mundo de Solá, pues ojalá y lo comentamos un poquito. Luego viene la novela psicológica, y dentro de estas tenemos a los grandes rusos. Generalmente se le asocia más bien a los rusos que escriben toda esta joda, Dostoyevsky, León Tolstoy, Anton Chekhov, y lo que hacen es meterse en la cabeza de los personajes, ni siquiera meterse en la cabeza de los personajes, crear una cabeza psicológica completa y meter al lector dentro de cada personaje en cuanto a todo lo que está pensando, en cuanto a todo lo que lo condena, en cuanto a todo lo que lo ha formado. Psicológico quiere decir que no solamente pasa en acciones, psicológico quiere decir que mucho de la novela está puesto dentro de la cabeza de los personajes, y eso es algo que es una innovación dentro de la literatura, porque nosotros hemos visto cómo va evolucionando la cuestión. Muchos años atrás simplemente se le dejaba a la literatura el hecho de que contara historias. Ahora estamos contando no solamente las historias, sino que estamos contando lo que pasa dentro de la cabeza de los personajes, y además la novela psicológica trae algo que es más brutal todavía, y es el hecho de que haya una evolución psicológica, o sea, que los personajes evolucionen pues con el pasar de las páginas, con el pasar del tiempo, con el pasar de los capítulos, van evolucionando psicológicamente, y nosotros vemos esa evolución como espectadores. Importantísimo, novelas como Guerra y Paz, bueno, aunque es una novela más bien del corte, ojo, esta la escribe León Tolstoy, es más del corte histórico, porque habla de Napoleón Bonaparte, por ejemplo, pero nos habla de todo lo que él pensaba también. O sea, están las cartas de Napoleón, pero también su forma de pensar. Y Dostoyevsky, por supuesto, con Crimen y Castigo, con los hermanos Karamazov, Noches Blancas, hay un montón de novelas de este corte con Dostoyevsky, o los cuentos de Anton Chekhov, que es para muchos uno de los más, pues quizá el más grande, para muchos es el más grande de los autores de cuentos en la historia, ¿no? Tienen un montón por acá de la novela psicológica. La cuestión es que lo vayan aprovechando. Yo soy con estas clases, o bueno, con estos espacios, lo que hago es mostrarles más o menos de qué va todo este cuento de la literatura, y que ustedes elijan algo. Es como un mostrador, ustedes llegan y a una tienda y miran qué es lo que les gusta y se lo van llevando. Pues la idea es esa, que ustedes definitivamente en estas vacaciones, o bueno, en este espacio de 15 días, vayan aprovechando para leer otras cositas, y que se pongan a consultar, a profundizar y demás. ¿Listo? Acá no aparece el texto de Dostoyevsky porque se lo voy a utilizar para otra actividad. Dice el simbolismo. Ya llegamos hasta el simbolismo. Todo esto se trata de narrativa.
novela y cuento en general. Pero aquí hablamos de simbolismo y resulta que el simbolismo se dio más en una propuesta pues literaria como la poesía. Aquí se da es el poema, la poesía en sí. No voy a hablar de poema y poesía en este momento porque me parece que no traería, no viene al caso, pero sí que sepan que el simbolismo es enteramente poético, ¿vale? En este caso sí voy a pasar a leerles un poco porque creo que es más lo que yo puedo profundizar después de la lectura. Dice: el simbolismo propone una nueva manera de ver la poesía, mezcla diferentes estilos artísticos, reacciona contra el realismo y se sustenta en algunos preceptos que retoma del romanticismo. Lo primero que tenemos acá es que sí es poético, enteramente poético, que reacciona frente al realismo, o sea que se le opone al realismo que nos vienen mostrando que es crudo, que es cruento, que es mordaz, que nos retrata la vida pues de la sociedad. Pero resulta que como estamos hablando de un movimiento poético, estamos pensando más bien en nosotros mismos. Es decir, el poeta habla de sí, habla de su alma. Lo que hace es tratar de sacar todo lo que él piensa y llevarlo hasta las páginas mismas, pero no solamente en una poesía pues común, sino que lo que hace es mezclar todo lo que conoce de poesía con varias cosas al mismo tiempo. Es una cosa rarísima y pues bien bonita. Ya la vamos a ver cómo, para que lo tengan mucho más claro, ¿no? Dice: se opone enfáticamente al determinismo, al positivismo y especialmente al utilitarismo, que le ha quitado la validez y la belleza a la poesía, calificándola de inútil y sin ningún fin social o político. No sé si se acuerdan que hace un rato les decía que estaba Bataille por ahí hablando de la inutilidad del arte. Pues sí, claro, el arte es inútil y lo que hace el simbolismo es tratar de llevar la poesía hasta la forma más sublime de arte, es decir, que el culmen pues de la poesía está en el simbolismo, calificándola como lo más importante que se pudiera dar, y resulta pues que por eso es que se le opone tanto a la visión utilitarista que parte de todos los conceptos ahora positivistas y deterministas de los que estábamos hablando, ¿no? Dice: por ello, los simbolistas buscan la perfección y proponen la belleza como aquello que se quiere lograr con la poesía. Bueno, pues sí, no hay una forma de lograr la belleza sino por medio de la poesía, aunque haya algo de oscuro dentro de ella. Vamos a mirar cuáles son las características. Ya no hay un cuadro directamente, sino que se los propongo acá suelticas y lo vamos a ir mirando uno por uno. Dice lo primero, que es misterio y sordidez. La vida de los autores es decadente y está rodeada de misterios. De ello surge el decadentismo, una corriente artística que refleja el espíritu del ciudadano obrero francés. Y pues la vida de estos autores, de los poetas, generalmente es nimia, es vacía, está en la más rotunda pobreza. Pero bueno, la idea de todo esto es ver en esas vidas qué es lo que se esconde, cuál es el misterio que se esconde tras estar llevado, digamos, de la mano de la pobreza y nacer en una familia pues sin muchos recursos, o simplemente ver más bien cómo es de decadente, bueno, ese es el decadentismo, cómo es de decadente la sociedad y qué misterio esconde ese decadentismo, ¿no? Cómo es que detrás de todo eso que está oscurecido, ensombrecido y demás, habrá algún misterio que haya que rescatar, que sacar en alto, que hacer sobresalir. Juego de palabras. Dice: el objeto que se nombra corresponde a muchas ideas y por eso puede ser interpretado de distintos modos. Para ello se habla de figuras literarias como la antítesis, el oxímoron y la sinestesia y también la metáfora, entre otras tantas. Pues sí, los juegos de palabras ya no se está diciendo cosas directamente, sino que las palabras esconden sentimientos, emociones, posiciones frente a la vida. De hecho, Azul, por ejemplo, que es un poema de Rubén Darío, simbolista como más, nos propone que el azul puede ser muchas cosas al mismo tiempo, más allá de ser simplemente un color, y eso lo explica el mismo poema, o sea que además nos está metiendo en una dinámica en la que tenemos que consultar, que investigar, bueno, que poner más bien un ojo de águila en todo lo que se mira para no perderse todos esos pequeños secretos que esconden las palabras dentro del simbolismo. Luego dice: la búsqueda de la belleza. Los simbolistas buscan lo estético en lo mezquino, lo perverso y lo aparentemente feo. La hermosura es un juicio subjetivo moral. Si nosotros nos dicen pues 90, 60, 90 es bello,
el simbolista definitivamente no lo ve así. Hay belleza en lo feo, hay belleza en lo grotesco, que es un poco lo que venía diciéndonos aquí el naturalismo. Luego, los grandes pectorales tampoco podrían ser también una vaina así pues bella. No, no, no. Se trata de establecer que todo juicio moral, ojo, todo juicio que nosotros podamos dar frente a algo, pues es enteramente subjetivo. Quiere decir que lo que para mí es bello puede que para ustedes no, y de hecho lo que para algunos de ustedes es bello para mí no lo es. Yo buscaré la belleza en las cosas que yo vea que son bellas, ustedes buscarán la belleza en las suyas, y para cada quien hay un lector diferente, para cada quien hay una postura diferente, y definitivamente todo es válido en ese momento. Luego dice la experiencia estética. El ser humano se convierte en parte de una máquina y el poeta acude a la experiencia estética como escape de la realidad social. Definitivamente el arte no está puesto porque sí. Cuando yo inicio en este cuento de la literatura, tengo que saber que lo que busca en sí el autor cuando escribe una obra literaria, cualquiera que sea, es transmitir en ustedes una experiencia estética. Bueno, no transmitir, crear en ustedes una experiencia estética, algo que movió, algo que rompió algo por dentro, y no se logra pues solamente con literatura. Ustedes pueden lograrlo también allá cuando escuchan una canción, o cuando ven una película, cuando pasan un comercial de televisión, puede generar una experiencia estética. Pero definitivamente el simbolista se dedicó a eso, a que toda obra que se escribía generara una experiencia de este tipo. Luego habla de la visión del poeta del mundo simbolista, es decir, cómo ve el poeta simbolista al mundo que lo rodea. Dice lo primero: la poesía es un elemento inútil para la sociedad y no tiene influencia en el mundo. El poeta sabe que la poesía es inútil y le fascina que sea inútil. O sea, inútil el términos utilitaristas, ¿no? Útil será, pues sí, seguramente si genera una experiencia estética, ustedes dicen, ay, bueno, pero me sirvió, eso la hace útil. Pues no, porque no estamos hablando en términos monetarios ni nada por el estilo. El poeta sabe perfectamente que tendría que morir pobre, porque es un oficio inútil y le gusta que sea inútil además. El poeta ya no es un ser excepcional, sino aquel incomprendido que se aísla del mundo. Pues sí, antes se lo tenía al poeta pues como el bicho raro allá que se esconde, que no habla con nadie, parecido al filósofo pues que se va para la montaña y no quiere ver pues más al mundo, así tipo Zaratustra. Resulta que el poeta también es un incomprendido, pero en este caso el poeta lo sabe, y bueno, pues eso hace que no sea excepcional, sino que sea uno más del montón, ¿no? La creación de estos universos quiméricos, o sea, fantasmales y demás, puede ser fantasmales o espirituales, diría más bien. Puede ser el resultado de la droga, el alcohol o los sueños poéticos. Sí, estaba muy asociado, todavía hoy se lo asocia con las drogas o con los estupefacientes, con el alcohol, que hace que el poeta pues piense de manera, bueno, el artista, ¿no? El autor piense otras cosas pues bajo el influjo o bajo la influencia más bien de ciertas sustancias. Por eso hoy todavía a la persona que va a estudiar literatura lo llaman pues marihuanero y demás, porque esas cosas se las asocia con eso, aunque haya pasado ya casi 200 años de la una a la otra, bueno, 100 y pico de años en que esto se dio, en que estas dinámicas se daban. Y es que el poeta pues sí en realidad lo era. Muchas veces recurría a estas drogas, o bueno, a estos fármacos y demás para crear, pues para escribir sus cosas. Luego aparece, dice, la idea del spleen en francés, es decir, el tedio o el fastidio frente a un mundo materialista y angustiante, sentirse en un mundo en el que no encaja, ver cómo la gente es de la manera en la que se comporta y no poderla cambiar, sentir esa angustia porque no se ve uno en el mundo y demás, hace parte de ese sentimiento francés. Eso es enteramente francés, lo del spleen.
en el que uno no se siente y vive como amargo frente al mundo que lo rodea, ¿no? Finalmente tenemos la manera de huir del mundo, y el sentimiento del spleen es crear un mundo poético de quimeras, sueños e imaginaciones. Pues sí, tratando de escapar de este mundo que angustia, o más bien de este mundo que lo que hace es agobiar al poeta. Se crea en mundos imaginarios en donde todo es diferente, y no todo precisamente tiene que ser feliz. No todo resulta que, pues, como no todos tenemos la misma visión de felicidad, estamos hablando de las diferentes visiones subjetivas, pues entonces los mundos imaginarios de todos los poetas son rarísimos. Esos escapes a los que se dedicaron escribiendo todas estas páginas son enteramente diferentes de lo que nosotros podríamos pensar. Así que son mundos rarísimos, loquísimos, y les voy a dejar un par de esos cuando nos veamos. Ya para terminar tenemos el simbolismo en Francia, o el simbolismo francés, y nos proponen cuatro autores que en realidad se los llama los poetas malditos. No aparece aquí puesto de esa manera, pero sí, o sea, se los trata como malditos, pues porque eran incomprendidos, porque iban en contra de las costumbres sociales, porque no eran poetas comunes. Y aquí hablamos un poco de la incongruencia de Rimbaud, que así se lo llama Arthur Rimbaud o Sir Arthur Rimbaud, la maldición de Verlaine, la trascendencia de Mallarmé, y por supuesto, ¿en dónde está Baudelaire? Acá está, la exuberancia de Baudelaire. Importante que ustedes puedan leer esto. Yo lo que quiero es que se fijen, que puedan leer por lo menos lo que dice acá, un poema de cada uno, así sea cortico, y que los podamos ver en la clase, que no se trata pues de que yo acá dañe toda esta magia pues de los poetas con una visión de cada uno de ellos, pero que se fijen por qué son malditos y por qué son importantes traerlos hasta acá, hasta este simbolismo francés a partir del decadentismo en el que nos sometieron en sus letras. La idea es que puedan leer algo de esto, de alguno de ellos, y que lo comentemos. No es más, quiero que tengan pendiente eso para la clase que tengamos esta semana, y que ojalá les haya servido de algo todo esto que se habló en un momentico. ¿Listo? Cuídense mucho, pásenla bien bonito, nos hablamos esta semana, y bueno, si tienen preguntas no olviden contestar, o bueno, tenerlas ahí pendientes para cuando nos veamos. Juicio, pásenla bonito y nos vemos luego. Chao.